Yo estoy convencido, hermano, mire, perdone que lo repita y lo repita, perdone, pero yo estoy convencido de que necesitamos eso, ese movimiento de Dios en nuestras vidas. O sea, necesitamos es que el Espíritu mueva. ¿Y qué tiene que mover, Padre? ¿Qué tiene que mover? Muchas cosas dentro de nosotros. Y una de las cosas que hay que pedirle al Espíritu de Dios que debe mover es la fe. Porque a veces esa fe se queda como estancada, como dormida, como apática, como no sé, como hoy sí, mañana no, hoy sí, no sé. Una cosa ahí que usted no sabe ni qué es. ¿Ve? Y lo que decía en la Sagrada Misa, en la Santa Misa, se va volviendo la cosa como medio mecánica y después como desabrida. Hay que pedirle al Señor eso siempre. Necesito que muevas mi vida, Señor. Necesito que muevas mi corazón, porque todos los días hay que salirle a esa vida allá afuera. ¿Y cómo se sale? Con la gracia de Dios. Pero necesito que me ayude. Eso hay que pedírselo siempre al Señor. Y más en nuestra fe cristiana hay que despertar mucho. Y cuando de verdad nosotros nos dejamos mover por la acción del Espíritu, nos volvemos evangelizadores, testigos de la verdad, testigos del resucitado, testigos de la palabra. Nos volvemos de verdad creyentes como tiene que ser. Sobre todo testigos del resucitado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos va moviendo. Recuerde lo que el apóstol San Pablo dice. Mire, yo no soy yo, o sea, yo no estoy viviendo acá. Es Cristo quien vive en mí. O sea, ¿quién es el que mueve mi vida? Cristo. ¿Quién es el que me empuja? Cristo. ¿Quién es el que me da la gracia? Cristo. La fuerza, Cristo. ¿Quién es el que me da ese entusiasmo? Cristo. ¿Ve? Ya yo no soy el que muevo mi propia vida, es Cristo quien me mueve a mí. ¿Usted se imagina que nosotros pudiéramos llegar a decir eso? ¿Ah? Imagínense ustedes, tenemos que llegar un día a conseguir eso. Ya no soy yo no soy, es el Señor el que mueve mi vida, pero sabiendo hacer las cosas. ¿Y cómo sabe una persona cuando el Señor de verdad empezó a mover su vida? Cuando es testigo de la verdad, cuando hace las cosas bien, cuando cumple los mandamientos, cuando está cerca de Dios, cuando trata de hacer las cosas como tiene que ser. Cristo ya llegó a mi vida y eso, camino por el aire. No, eso no, eso es algo imaginario. Usted sigue caminando por donde tiene que caminar, hace lo que tiene que hacer, le pega sueño, le pega hambre, normalito. Pero ya empezó el Señor a mover su vida cuando empezamos a tener un pensamiento como el pensamiento del Evangelio, a tener una vida como la vida del Evangelio, a tener los sentimientos del Evangelio. En otras palabras, es Cristo quien habita en mí, es Cristo quien vive en mí. Y hacia allá tenemos que apuntar. No hacer personas anormales, no, personas normales, corrientes, que hay que salirle a la vida. Mañana hay que pararse otra vez a trabajar, a moverla, a hacer una cosa y otra, pero con una vida y un pensamiento en Jesucristo. Es Cristo quien vive en mí. Hacia allá tenemos que apuntar. Eso es todo. ¿Estamos entendiendo? ¿Está quedando claro? Muy bien, quiero compartir un poco con ustedes la palabra, porque recuerden que estos momentos, si no se predica, si no hay palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Usted viene para acá para que le predique la palabra, ¿o no? Entonces, la palabra y la fe crece por la palabra, por la predicación de la palabra. Quiero compartir con ustedes un poco la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo del 1 al 8. Y estemos pendientes de ciertas cosas del evangelio, de esta palabra, porque después la vamos a llevar a la oración. Repito, carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo número 15, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente, escuchen bien, dicen: quiero recordarles, ¿esto quién lo dice? El apóstol San Pablo. Entonces él dice: quiero recordarles, hermanos, la buena noticia que anunciaron. Lo recibisteis y permanecen en él, y para ella se salvará si se guarda tal como fue anunciado, a menos que haya creencia en cosas que no son verdaderas. En primer lugar, me transmitieron esto, así como yo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, quien fue enterrado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Luego se dejó ver a más de 5 hermanos juntos, algunos de los cuales ya regresaron al baño, pero la mayoría aún vive. Después se apareció a Santiago,
y luego a todos los apóstoles. Y si yo también me apareciera, decidiría abortar y sería abortar el último de todos. En otras palabras, mis queridos hermanos, el apóstol San Pablo, en la primera lectura de hoy, en esta lectura, de la palabra de hoy, de esta oración, viene a compartirnos lo que San Pablo recibió a través de las enseñanzas o lo que recibió a través de la predicación. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo lo que a él le predicaron y lo que a él le enseñaron. Ahora, ¿qué le predicaron? ¿Qué le enseñaron? ¿A quién le mostraron? Pues le mostraron a Jesucristo. ¿Y qué le enseñaron? Todo lo que hizo Jesucristo. Voy a leer algunas partes de la palabra. Quiero recordarles, hermano, la buena noticia que me anunciaron. ¿Cuál es la buena noticia? Un Cristo vivo. ¿Qué fue lo que le anunciaron a San Pablo? Que el Dios de la vida había mandado a su Hijo para que muriera por nosotros y nos diera salvación. ¿Eso qué es? Una buena noticia. Por eso el apóstol San Pablo dice: quiero anunciarle la buena noticia. Es decir, la noticia que a mí me anunciaron, le dieron una buena nueva. Y esa buena nueva que es el evangelio del Señor. Por tanto, usted y yo, cristianos, creyentes en el evangelio del Señor, estamos llamados y también obligados a ser portadores de una buena noticia. Ahorita en la iglesia estamos viviendo el tiempo de la Pascua. ¿Y qué decimos nosotros en la Pascua? Que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, que Cristo nos dio salvación y nos dio vida y se cumplió la voluntad del Dios de la vida. Estamos salvos gracias al Señor Jesús, y por eso es que celebramos esa Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Entonces, no solamente en la Pascua, que ciertamente en la Pascua resalta esa fe, esa enseñanza, pero siempre se nos debe anunciar y siempre deberemos ser anunciadores de la buena noticia. Y la buena noticia se llama Jesucristo. Por eso yo le decía en la oración, cuando nosotros entendamos de verdad que es el Señor el que mueve nuestras vidas, creemos de verdad en eso, lo vivimos de verdad, terminamos nosotros anunciando la buena noticia. Por ejemplo, ¿qué tiene que lo veo diferente? No es otra, Cristo vive en usted. ¿Qué tiene usted que hace cosas diferentes? Pues nada, es que Cristo ya vive en usted. ¿Por qué usted habla diferente? Pues nada, porque es que Cristo ya vive en usted. ¿Por qué usted actúa de esta manera o de aquella? Pues nada, porque es que Cristo ya vive en usted. Por eso es que vemos cambios en muchas personas. Y la buena nueva, el anuncio de la buena nueva, no es solo con palabras, sino también es con la forma de actuar y con la forma de vivir. A mí me llama la atención porque el apóstol San Pablo, recuerde que era uno de los perseguidores de los cristianos. Él era el que perseguía a los cristianos, los metía preso y si es posible los mataba, porque los cristianos estaban creyendo en ese llamado Cristo. Después de San Pablo tener una experiencia con el resucitado, es decir, con el Señor, después de perseguir a los cristianos, pasó a ser defensor de los cristianos. Más aún, terminó predicando el evangelio del Señor. Empezó a anunciar una buena noticia. ¿Y qué era lo que les venía diciendo a la gente? Escuche bien, escuche la buena noticia que me anunciaron. La recibí y permanezco en ella, y para ella y así me salvará si sigo guardando tal cual como se me anunció. Es decir, que la salvación de nuestras vidas es Jesucristo, y si lo mantenemos tal cual como se nos ha anunciado. No como lo dicen otras teorías, no como lo dicen otras sectas, no como lo dicen otros grupos, no como lo dice el evangelio que se le ha llevado a la iglesia y que la iglesia se ha encargado de transmitirlo, que no es otra sino que Él muere y me da salvación y me da vida y que yo tengo que creer en Él y punto. Eso es lo que nos quiere transmitir. Es más, dice más en el versículo 3 dice: en primer lugar me transmitieron esto. Mire cómo el apóstol Pablo dice: es más, me transmitieron esto, o sea, me enseñaron esto.
¿qué fue lo que le enseñaron? Que así como yo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué le enseñaron a San Pablo? Que Cristo murió por los pecados. Es decir, le predicaron un Cristo crucificado, pero también le predicaron un Cristo resucitado. ¿Qué anunciaba San Pablo? Un Cristo que perdonó nuestros pecados. ¿Qué anunciaba San Pablo? Un Cristo que dio la vida por nosotros. Entonces, si somos cristianos y somos creyentes, ¿a qué estamos llamados cada uno de nosotros? A anunciar a ese Cristo que perdona, que brinda misericordia, y que nosotros no estamos llamados en ningún momento a ser condenadores, ni juicios, ni tribunales de los demás, sino que yo estoy llamado a brindar misericordia. Sigo leyendo. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Versículo número 4. Quien fue enterrado, murió, pero fue enterrado. Que resucitó al tercer día también, según las mismas Escrituras. Entonces, usted y yo creemos que Dios envía a su Hijo, que muere en la cruz para concedernos el perdón de nuestros pecados, muriendo, es enterrado, pero que también es resucitado. Sigue diciendo la palabra. Que se apareció a Pedro. ¿Cuándo se le aparece? Después de la resurrección. Después de ese hecho, de esa gracia de Dios, después de eso se le aparece a Pedro. Y luego a los 12. Eso se lo enseñaron a San Pablo. Luego se dejó ver a más de 5 hermanos juntos, algunos de los cuales ya murieron y otros, en la mayoría, viven. Después se le apareció a Santiago y luego a los apóstoles. Y si el Señor o a San Pablo le transmitieron toda esta doctrina, toda esta enseñanza de Jesucristo, es la misma enseñanza que usted está recibiendo del mismo Señor. Y esa tiene que ser su fe. ¿Cuál es su fe? Dios envía a su Hijo. ¿Cuál es su fe? Cristo muere en la cruz. ¿Cuál es su fe? Cristo muriendo en la cruz me concede perdón de mis pecados. ¿Cuál es su fe? Que Cristo murió. ¿Cuál es su fe? Que Cristo resucitó. ¿Y cuál es su fe? Que Cristo se le apareció a Pedro, a Santiago y a otros más. ¿Y cuál es su fe? Que Cristo se sigue apareciendo a mí. ¿Dónde? Aquí en el altar del Señor, en la Eucaristía. ¿Dónde más se me sigue apareciendo? En la palabra, para meditarlo, para reflexionarlo, para vivir de encuentro personal con Él. ¿Dónde más se me sigue apareciendo? Cada vez que hago oración con fe, que me encuentro con Él, Él se me sigue apareciendo, se me sigue mostrando. En el que sufre, en el que necesita incluso hasta un consejo, ahí se me sigue apareciendo, porque esa tiene que ser la fe del cristiano. La fe del cristiano no puede ser, hermano, y perdone usted, pero la fe del cristiano no puede ser una fe que usted viene a la misa y aleluya, alabado sea Dios, y primera lectura, segunda lectura, y sigue siendo igual. Usted tiene que ver esa presencia de Dios, que se sigue apareciendo a usted, que se sigue mostrando a usted y a mí en la vida cotidiana. Ahí tiene que estar nuestra fe en Jesucristo. Por eso es que estos tiempos son para que nosotros lo glorifiquemos cada día y lo reconozcamos como el Señor. Bien. Yo el domingo le decía, por ejemplo le decía, y ustedes esto me lo han escuchado también, le decía en la misa de la mañana y la de la tarde, le decía a los hermanos, mire, usted no puede estar a estas alturas todavía creyendo que usted viene a la iglesia porque a usted le enseñaron eso. Usted no puede estar diciendo eso todavía, que ciertamente por ahí comenzó, está bien, pero eso no puede ser la respuesta hoy en día. ¿Usted por qué va a la iglesia? ¿Usted por qué va a la misa? ¿Usted por qué va a la cosa de Dios? Porque mi abuela me lo enseñó, mi mamá me enseñó, mi abuela me enseñó, mi tía me llevó, y yo desde chiquitico y desde pequeñito nosotros todos somos católicos. ¿Usted no ve que hay gente que responde así? Algunos de los que están aquí quizás responden así. ¿Ve? Y dice, no, es que desde pequeñito, todo, mira, nosotros nos llevaban uno detrás del otro, nos llevaban uno tras el otro. Y eso por eso usted viene a la iglesia, sí, yo por eso vengo a la iglesia. No, hermano, usted no viene a la iglesia porque usted se lo enseñaron de pequeño. Eso fue algo que le inculcaron y bendito sea Dios. Por ahí usted y yo comenzamos a venir, a tener la experiencia. Pero a estas alturas usted con 40, 50, 60 años diciendo,
yo voy a la iglesia porque mi abuelita, que en paz descanse, me lo enseñó. Ciertamente ella se lo enseñó, pero usted a estas alturas no puede estar diciendo que va a la iglesia porque se lo enseñó, porque si no se vuelve una tradición. Ella me enseñó, ella me educó, ella me enfermó, me ayudó, me llevó a la iglesia, me educó, me orientó, eso está bien. Pero hoy en día yo voy a la iglesia porque creo en un Cristo que perdonó mis pecados. Hoy día yo voy a la iglesia a celebrar la victoria de Cristo, que fue enterrado, pero que también resucitó. Hoy yo voy a la iglesia porque celebro un Cristo que se le apareció a Pedro, que se le apareció a otros apóstoles y que hoy en día se nos sigue apareciendo a nosotros. Yo voy a la iglesia porque celebro un Cristo resucitado que está presente en la Sagrada Comunión, que está presente en la palabra, que está presente en la iglesia. Yo voy a la iglesia porque necesito enamorarme cada día más con el resucitado. Esa tiene que ser su fe. No sé si me estoy explicando. Por eso es que San Pablo, cuando predicaba, ciertamente era dirigido por el Espíritu Santo. En eso nosotros estamos claros, ¿no? San Pablo, impulsado por el Espíritu, una cosa increíble. Tantas personas que evangelizó, les predicó, les anunció a ese Cristo vivo. Por eso es que San Pablo hablaba y la gente creía. Usted y yo tenemos que ser movidos por Dios. No sé si usted me está siguiendo. Usted tiene que despertar de ese sueño profundo. Hay gente que todavía vive en el sueño profundo. ¿En el sueño profundo de qué? De una fe adormecida. Ahí va. No. Por eso es que me gusta cuando el apóstol San Pablo dice: y yo les enseño lo que a mí me transmitieron. En otras palabras, lo que a mí me enseñaron. Y fíjese, San Pablo no conoció como tal a Jesús. San Pablo no conoció a Jesús. No lo conoció. Lo conoció San Pedro y los otros apóstoles y otra gente más. Porque San Pablo es posterior. Así sería el encuentro personal de San Pablo con Jesucristo, que lo llevó a un cambio radical en su vida. Tanto es así que sus predicaciones eran con fuerza y llenas de Dios, ciertamente, llenas del Espíritu Santo, y convertía los corazones y la mente de las personas. ¿Cuántas mamás hoy en día le hablan a sus hijos y ni eso no le prestan atención de nada? ¿Cuántas señoras de las que están aquí? Yo vivo todos los días hablándole a mis hijos, padre, pero eso no cambian. ¿Qué hace falta? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Padre, yo le hablo al marido mío, pero no cambia nada, eso no cambia, pero nada. No cambia nada, padre, yo le hablo de Dios, pero no cambia nada. ¿Qué hace falta? Espíritu Santo. Padre, yo le hablo a la cuñada mía y le digo, eso más bien es burla de mí, pero yo le hablo y no cambia, padre, no cambia. ¿Qué le hace falta? Espíritu Santo. Porque cuando hay de verdad Espíritu Santo, mueve. Porque lo que impacta a la gente no es tanto lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. ¿Y qué veía la gente en San Pablo? Claro, San Pablo predicaba, pero ¿qué le llamaba la atención también a la gente en San Pablo? Que después de ser perseguidor y de condenar a ese llamado Cristo, ahora terminó predicándolo. Eso impacta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo así? Que de la noche a la mañana usted, ahora lo condena y ahora lo alaba y lo glorifica y habla porque eso es un cambio. El efecto que produce el encuentro con Jesús vivo y resucitado es un efecto de transformación por completo del ser humano. Y lo que nos hace falta mucho de nosotros católicos cristianos es una transformación de mente y corazón en Jesús. Eso es lo que nos hace falta, empezando por algunos curas. Quizás en ese estoy yo también. Y hasta estoy encabezando la lista, puede ser. Cada uno mira su examen de conciencia, pero nos hace falta ese impacto. No sé si está quedando claro. Yo lo que quiero que entienda usted en esta noche es que nosotros anunciamos lo que la palabra enseña. Anunciamos lo que la palabra dice. Lo que está escrito aquí. Y aunque allá arriba hay una imagen, esa imagen me representa lo que pasó. Y aquí en esta palabra dice que Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo y que murió en una cruz.
Eso no es un invento de la iglesia. Está en las Sagradas Escrituras. Pero también la Sagrada Escritura dice que se quedará con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero la Sagrada Escritura también dice que resucitó. Dice que murió, pero también dice que resucitó. Dice que seguirá con nosotros hasta el final de los tiempos, que estará con nosotros, que nos envía su Paráclito, que nos envía la fuerza, que nos da la gracia, que nos da el entusiasmo. También dice la Sagrada Escritura que Él seguirá estando con nosotros siempre. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Ahora, si usted le cree y le tiene fe a las Sagradas Escrituras, esto es lo que usted también tiene que creer. Así que para adelante. ¿Está entendido? Así que bajen más la palabra de allá al rincón de la casa donde la tienen, abierta en el Salmo 91 o abierta en el Salmo 23, y pongas a leer la palabra. ¿Por dónde empiezo? No sé, pero empiece por algún lado. Pero padre, ¿cómo hago para leerla? Pues lea. Pero no vaya a empezar usted a agarrar la Biblia y a decir, a ver, y con esto termino, para que quede claro. Porque a mí me gusta enseñar lo que la iglesia enseña, no lo que yo quiero enseñar. Padre, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Por dónde la empiezo a leer? Pues empiece por el primer libro, o empiece por los salmos, pero empiece, lea por algún lado, lea. Ay, es que yo no sé. Y entonces empiezan como los hermanos de otras religiones. Ponen la Biblia, le ponen la mano encima. Y de una vez, esto fue lo que me cayó. A ver, ¿qué dice? Lea. No, hermano. Los católicos no. Perdónenme, pero eso es una práctica protestante. ¿Por qué una práctica protestante? ¿Por qué una práctica protestante? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué, padre? Porque resulta y acontece que los hermanos protestantes no tienen vida litúrgica, no tienen los ciclos de la palabra, no tienen los tiempos litúrgicos, no tienen nada de eso. Nosotros tenemos 3 años litúrgicos, llamado año A, año B y año C. Y si usted va a misa todos los días durante esos 3 años, usted escucha la palabra todos los días y la lee por completo. Eso es lo que yo aprendí en la teología. No lo que yo quiero escuchar. Ay, padre, eso no es lo que yo quiero escuchar. No, usted tiene que escuchar lo que es, lo que enseña la teología católica. Entonces, como los hermanos de otra religión, oigan bien, los hermanos de otra religión no tienen vida litúrgica, porque si ellos tuvieran vida litúrgica, ellos dirían, ¿cuáles son las lecturas de hoy? ¿Quiénes dicen eso? Los católicos. Eso lo dicen los católicos. ¿Cuál es el evangelio de hoy? ¿Quién lo dice? Los católicos. Pero ¿qué dicen los hermanos de otra religión? Vamos a ver qué me dice el Señor. Esta es. Por eso es que usted tiene que ser fiel a lo que enseña la iglesia, que no es otra sino lo que aprendió Pablo de lo que le enseñaron, y que Pablo a través de la predicación siguió anunciando, y que por tradición apostólica en la iglesia ha llegado hoy en día a que reconozcamos que Él me sigue dando vida, que me dio perdón de sus pecados, que resucitó, que está conmigo, que lo encuentro aquí, que lo encuentro en la Santa Eucaristía y lo encuentro en la vida de iglesia y de comunidad, y hoy presente en medio de nosotros. ¿Entendido el mensaje? Aquí prediqué, orienté y catequicé. 3 por 1. Pague 1 y lleve 3. Hermanos, creo que es necesario que adoremos fuertemente al Señor. No por lo que nosotros querramos, sino por lo que nos enseña la palabra, que no es otra cosa sino lo que hemos recibido.